bienvenido y bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en la mañana de hoy. Muy buenos días, como lo dice la compañera, mi nombre es Juan Carlos Pérez Osorio, secretario de Hacienda del municipio de La Estrella. Muchas gracias a todos por asistir. Hoy nos acompañará el doctor Ricardo Valencia, la doctora Lía y el doctor Miguel Piedrahita, quienes nos estarán acompañando para contarles que la Secretaría de Hacienda del municipio de La Estrella, con el apoyo de la firma Planeaciones Tributarias y Estratégicas, realizamos un trabajo muy arduo el año pasado y desarrollamos la actualización del Estatuto Tributario Municipal como objetivo estructurar una normativa que se ajustara a las necesidades y a los desafíos que trae la realidad económica y social de nuestro municipio. Teniendo en cuenta que ya habían pasado alrededor de 11 años desde que no se había hecho la actualización del estatuto, y esperamos que con este espacio ustedes puedan atender y resolver todas las inquietudes que trae este nuevo marco normativo. Muchas gracias por acompañarnos, les deseo un feliz día y los dejo entonces en compañía del doctor Ricardo Valencia. Muchas gracias, que estén bien. Juan, muchas gracias por el saludo, por la presentación, obviamente pues por todo el trabajo que hicimos el año pasado en la conformación de este estatuto tributario. Muy buenos días, un saludo para todos. Como lo decía Paulina y el doctor Juan Carlos, mi nombre es Ricardo Valencia. Hago parte, junto con mis compañeros que están aquí conmigo, Lía y Miguel, hacemos parte de una sociedad que se llama Planeaciones Tributarias Estratégicas, digamos que enfocados en el tema de asesoría en materia tributaria a las entidades públicas. Actualmente pues acompañamos a varios municipios del área metropolitana, incluso del país, en algunas ciudades como por ejemplo Pereira, Río Negro, Itagüí, Bello, La Estrella, Girardota, entre otros, dándoles pues como todo un acompañamiento y un apoyo en materia tributaria. Y agradecer evidentemente a Camacola, a Paulina, Elizabeth, al director pues como por este espacio tan importante que en conversaciones durante los últimos días veníamos pues como tratando de pactar, porque digamos que todo proceso normativo que se surte, en este caso un acuerdo municipal, un estatuto tributario, es muy importante comunicarlo, difundirlo, hacerlo llegar, digamos, a todas las personas que de alguna manera se ven impactadas por él. Y pues cuando digo impactadas, no quiere decir necesariamente que es algo negativo, sino que trae una serie de cambios que, pues digamos, es importante que todos los tengamos en cuenta. Entonces, pues agradecer al doctor Eduardo y obviamente a todo su equipo por este espacio que nos dan y que espero que sea muy provechoso para todos. Como pues lo decía Paulina en el comienzo, la idea acá es principalmente centrarse en los cambios normativos, en lo que tiene que ver con industria y comercio, con el impuesto predial y con delineación, que recae obviamente sobre todo el tema de la construcción. Sabemos obviamente de los alcances de este gremio tan importante y por eso pues hacemos el énfasis en esos tres puntos. Evidentemente hay muchos más temas, hay muchos más aspectos que uno puede abordar y que podría desarrollar, pero digamos que por el interés que le asiste al gremio, en esta oportunidad nos vamos a centrar en esos tres punticos. ¿Cuál va a ser la dinámica? Pues digamos que como son dos estatutos tributarios, digamos que me voy a poner acá, me va a permitir ampliar la pantalla. Digamos con dos estatutos tributarios, el del municipio de La Estrella y el del municipio de Bello. La idea es pues básicamente primero analizar el acuerdo 024 de 2020, que es el de La Estrella, posteriormente el acuerdo 020, que es el de Bello. Digamos que cada que terminemos una temática, primero vamos a desarrollar industria y comercio, después predial y después delineación. Cada que terminemos una temática, vamos a acudir al chat por si de pronto hay inquietudes, hay comentarios, hay alguna claridad para hacer y digamos que lo vamos a ir resolviendo, digamos, por cada uno de esos bloques que tenemos preestablecidos. Entonces, cualquier inquietud, cualquier comentario, cualquier situación pues que consideren que vamos a analizar, obviamente por el chat la podemos mirar y agradecerles pues una vez más su compañía.
hay un par de diapositivas pues que son como muy introductorias para que ustedes conozcan qué implica esto. Uno cuando habla de estatuto tributario siempre se imagina es el Estatuto Tributario Nacional el que administra la DIAN frente a sus tributos, pero digamos por disposición de la propia Constitución Política, cada uno de los entes territoriales del país, llámese municipio, departamento o distrito, también tienen un estatuto tributario. ¿Qué vamos a encontrar en ese estatuto tributario? Obviamente, pues es un cuerpo normativo donde se regula toda la parte sustantiva y procedimental relacionada con los tributos. Entonces allí vamos a encontrar los impuestos, tasas y contribuciones que rigen en cada municipio, en cada ente territorial, y todo el tema procedimental sobre cómo se debe declarar, cuál es el régimen sancionatorio, cómo se presentan devoluciones, cómo se presentan recursos, cómo son los procesos de fiscalización, etcétera. Entonces, digamos que en eso consiste todo ese ejercicio normativo que llamamos estatuto tributario, en este caso municipal. ¿Para qué se modifica o se actualiza un estatuto tributario? Y pues digamos que en el caso de La Estrella, como lo decía el doctor Juan Carlos, desde el año 2009 no se hacía una modificación a la norma. Esta administración, pues digamos, de forma muy decidida y sabiendo la importancia que tiene esto, pues le metió la ficha, porque una modificación al estatuto tributario todavía se entiende como un tema muy espinoso, pues como un tema complejo, tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces, digamos que se requiere un gran liderazgo para surtir estos procesos. Entonces, digamos que, por ejemplo, en el municipio de La Estrella, el estatuto tributario era de 2009. Si nosotros nos vamos a la norma nacional, a las reformas tributarias del orden nacional, pues se han surtido aproximadamente 8 reformas tributarias nacionales durante ese periodo. Y esas reformas tributarias tienen un componente territorial indudable porque hacen modificaciones, adiciones, cambios. Entonces, pues obviamente lo mínimo que uno tiene que hacer es seguir la dinámica de lo nacional. Entonces, pues ese solo argumento ya es suficiente para uno pensar en ir modificando los estatutos. Máxime cuando ya llevan más de 10 años de desactualización. Entonces, obviamente, el primero de los objetivos fue actualizar las normas tanto de La Estrella como de Bello a las disposiciones nacionales, evidentemente modernizar el estatuto y adecuarlo a las necesidades pues, del municipio, porque piensen ustedes en La Estrella, un municipio que indudablemente ustedes que están en el gremio de los constructores, ¿cuánto se ha desarrollado La Estrella en los últimos 10 años? Yo creo que hace 10 años todos lo pensábamos, y lo digo pues con todo el respeto y el cariño del mundo, como un pueblito pequeñito, como para ir a pasear y no sé qué, o para dar una vueltica por allá, pero hoy en día es una extensión de la ciudad, pues hablo de Medellín, digamos que es un sitio muy apetecido para habitar, con un gran desarrollo inmobiliario. Entonces, pues las realidades han cambiado, y cuando una realidad cambia, evidentemente usted lo que tiene que hacer es la norma y todas las disposiciones que la regula, irlo actualizando. Entonces, pues era necesario hacer esa modernización. Ahora, otro objetivo, perdón, brindar legalidad a los contribuyentes y a la administración. Ustedes van a ver la cantidad de cobros que se desmontaron en La Estrella, porque al ser un estatuto tributario que pues, ya estaba antiguo y por decirlo de alguna manera obsoleto, no cumplía con el principio de legalidad tributaria. La legalidad tributaria pues quiere decir que todo impuesto o todo cobro que tenga el estatuto tributario debe estar autorizado por una ley. Cuando nosotros llegamos a revisar eso, nos dimos cuenta pues que habían varios cobros que en algún momento fueron válidos, que podían hacerse, pero que hoy ya habían caído en desuso. Entonces también hace parte de todo este proceso brindar legalidad para esos cobros, digamos, dejarlos de hacer. También se buscaba diseñar un instrumento que facilite una gestión tributaria eficiente. La eficiencia es muy importante en la administración en cuanto a que los procesos sean sencillos, simples, y pues digamos que esto se logra. Convertir el estatuto en una herramienta potenciadora de planes y políticas municipales. Evidentemente uno no puede mirar el estatuto como algo aislado, como algo solamente para cobrar un impuesto, sino que es todo un instrumento, digamos, que permite desarrollar, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, la política de desarrollo económico, el plan de desarrollo del municipio, porque a través de incentivos, a través de beneficios, a través de disminución de tarifas, usted puede lograr atraer cierta inversión y ciertos contribuyentes al municipio, ¿cierto? En línea con eso, pues, se permite mejorar la competitividad. Uno es competitivo cuando se mira con los que están cerquita y con los que tienen características similares. Entonces, digamos que a través del estatuto también se da competitividad al municipio. Evidentemente, se busca disminuir la evasión y la elusión,
pues porque digamos que todos estamos obligados a pagar impuestos y no está bien cuando un contribuyente es juicioso y los paga, pero entonces el vecino, el que está al lado, el que desarrolla la misma actividad, se vale de ciertas cuestiones para evadir o eludir el tributo, ¿cierto? En el mismo sentido, pues la idea es brindar seguridad jurídica a los contribuyentes, en el sentido que pues si usted tiene una norma clara y bien estructurada, pues obviamente tanto el funcionario como el contribuyente va a estar tranquilo y no va a tener tanto espacio para la interpretación, que la interpretación es donde la cuestión se va enredando y se vuelve muy subjetiva, y finalmente un tema de redacción y estructura por parte de la norma, que una norma no tiene por qué ser compleja, enredada o difícil de entender. La idea de una norma es que pues, dentro de lo posible sea lo más sencillo para que cumpla con su objetivo. Entonces, digamos que esto eran como las finalidades que se buscaban modificando temas de estatuto tributario, tanto en La Estrella como en Bello. Empezamos con el del municipio de La Estrella, Acuerdo 024 de 2020, que reemplazó el Acuerdo 019 de 2009. Digamos que en primer lugar queríamos hacer referencia a unos cobros que se están excluyendo del estatuto, según yo les decía. Pues uno cuando hacía el análisis veía que hay varios tipos de cobros, no son solo estos, que digamos que hoy están en desuso o que hoy ya no se pueden aplicar. Por ejemplo, el impuesto de rifas, que tiene una derogatoria expresa de la ley 1819, el impuesto a los juegos permitidos, que básicamente no tenía una autorización de ley, el impuesto por la expedición de alineamientos y de normas de uso del suelo, eso cobrándolo como un impuesto, digamos que no tiene sustento alguno porque no hay una ley del Congreso que lo autorice, y el impuesto de asignación de nomenclatura, también llamado tasa de nomenclatura, que no tiene autorización legal. Si ustedes pues que conocen la dinámica de esto, se dan cuenta que muchos municipios para asignar la nomenclatura a las distintas construcciones, lo que hacían era cobrar como una especie de tasa o una retribución, y eso lo han venido eliminando de todos los estatutos, del de Itagüí, del de Medellín, en este caso de La Estrella, en Bello tampoco está, porque son temas que no tienen soporte legal y que por tal motivo no se podían cobrar. Entonces, digamos que a nivel de tributo, estos se excluyen del estatuto tributario. Ahora, habían unos cobros adicionales que uno dice, bueno, posiblemente los pueda exigir por otro lado, pero no a través del estatuto tributario, porque es que, como su nombre lo indica, aquí cobramos impuestos, tasas y contribuciones con autorización legal. Hay otro tipo pues, de cobros que se pueden exigir, pero a través de aprovechamiento económico del espacio público o a través de los servicios propios que presta la alcaldía, como son estos que observamos aquí. El impuesto por ocupación de vías, bienes y espacio público, eso no tiene autorización legal como tributo, aunque el municipio sí está facultado pues para explotar su espacio público, pero reglamentándolo a través de un acuerdo que no tenga naturaleza tributaria. Por ejemplo, se elimina el cobro de revalidación de licencia urbanística, duplicados de licencia urbanística y expedición de vistos buenos de propiedad horizontal. Insisto, pues esto como tributo no hay lugar, pero pues si desde la alcaldía de La Estrella se reglamenta esto como uno de los servicios que prestan, pues digamos que ahí se podría exigir un cobro, pero en este momento están excluidos del estatuto. Lo mismo ocurre con los servicios técnicos de planeación, pues obviamente esa dependencia por ser tan estratégica tiene una serie de trámites específicos que realiza a su interior que no se puede cobrar vía tributo, pero pues si hay otra reglamentación perfectamente se podría hacer. Se excluye también la movilización de ganado, la expedición de documentos, la publicación de contratos y los derechos de tránsito que pues ya están regulados en un acuerdo, digamos, independiente. Entonces miren que entre estas dos diapositivas, acá hay 4 cobros y acá hay otros 7. Entonces, aproximadamente 11 cobros que actualmente se hacían son excluidos de la norma tributaria, buscando primero dar legalidad al estatuto y segundo, pues traer mucha, digamos, eficiencia y seguridad jurídica pues, a los contribuyentes, de tal manera que no se les cobre cargas a las que no están obligados. ¿Qué se incluyó? Pues entonces uno dice, bueno, esto lo sacamos. Pero entonces, ¿qué se está incluyendo? Únicamente 2 tributos. Primero, la participación en plusvalía, que pues ustedes obviamente son conocedores del tema y saben que para que se pueda aplicar la plusvalía tiene que haber pues cierto desarrollo del POT y tiene que haber ciertos decretos al interior del municipio señalando las áreas, las zonas, etcétera. Esto no es para todo el municipio, ni mucho menos,
Entonces simplemente está habilitando el instrumento, porque es que el instrumento no estaba concebido desde lo tributario. Entonces simplemente se da la habilitación y ya cuando la administración local a su bien lo tenga, que obviamente pues todavía no hay un proyecto concreto, digamos que podrá empezar a aplicar esta participación en plusvalía porque ya el instrumento está autorizado desde el estatuto tributario. Y adicionalmente se establece la tasa por estacionamiento, que obviamente es lo que comúnmente conocemos como parquímetros, que es que si se quiere estacionar el vehículo en ciertas zonas del municipio, hay lugar pues a cobrar un tributo, que ese también está pues sujeto a ser reglamentado. El estatuto tributario del municipio está compuesto por 524 artículos, ¿sí? 524 artículos. Como toda norma tiene una parte sustantiva y parte procedimental, la sustantiva está entre el artículo del 1 al 288, la parte procedimental está entre el artículo 189 al 524, como para efectos de que ustedes lo ubiquen bien en el momento en que quieran pues, visualizar el acuerdo, que evidentemente está publicado en la página web del municipio. Empecemos con temas de industria y comercio. En temas de industria y comercio, pues digamos que acá tratamos de hacer cierto énfasis en temas de construcción o temas que le puedan interesar al sector, ¿cierto? Esa es la idea. Obviamente, adecuamos todo el tema de elementos esenciales. Como la norma traía una desactualización de más de 10 años, temas de sujeto pasivo, por ejemplo, qué pasa con la sujeción pasiva en los patrimonios autónomos, en los contratos de cuentas en participación, en joint venture, en uniones temporales, en consorcios. Entonces, digamos que había cierta desactualización en temas de sujeto pasivo y en temas de base gravable en virtud de la evolución de las normas. Entonces, ahí se está dejando bien claro. ¿Quiénes son los sujetos pasivos, digamos, en temas de patrimonios autónomos? Es el fideicomitento del beneficiario. ¿Quién es el sujeto pasivo en temas de consorcios, uniones temporales y pues estas figuras similares? Es las personas naturales y jurídicas que están, digamos, ahí integradas ejerciendo la actividad económica. En cuentas en participación, el socio gestor es el que debe declarar y pagar. Entonces, digamos que desde la norma tributaria ya hay pues toda una claridad sobre quién es el sujeto pasivo, sobre cuáles son las bases y las tarifas y los hechos generadores que regulan el impuesto, adecuándolo a las disposiciones de ley. En segundo lugar, se adaptó el SIU, o más bien se adaptaron los códigos de actividad de industria y comercio al SIU revisión 4 actualizada 2020. En la estrella había una versión del código SIU que era la versión 3, que si no estoy mal venía como desde el año 1998, 1999, pues creada por el DANE, ¿cierto? Homologada por el DANE. Entonces, cuando un contribuyente iba a elegir su código de actividad para saber cuál era la tarifa, pues obviamente no estaba acorde a la revisión 4, que es la actual, sino que era necesario ir a hacer homologaciones, en algunos casos interpretar cuál era la actividad que el contribuyente hacía, porque nos dimos cuenta que hoy en día con la revisión 4, pues digamos que una sola actividad del SIU 4 podían ser 2 o 3 del SIU 3 y viceversa. Entonces, digamos que se adaptó el SIU Revisión 4 y se creó pues la homologación completa para que los contribuyentes tengan total claridad sobre qué código de actividad tienen que declarar y pagar el impuesto, y incluso se actualizó esa revisión del SIU a la versión del año anterior, que seguramente ustedes vieron que hace pocos días la DIAN ya sacó como un nuevo instructivo, porque en el 2020 ese código SIU se revisó y se incluyeron unas actividades, se desagregaron otras, creo que hay alguna que se eliminó. Entonces, digamos que el SIU del municipio de La Estrella ya está completamente actualizado según pues la revisión 4 de 2020. Se implementó todo el tema del régimen simple, que el régimen simple es una figura creada por la ley 1943 de 2018 y por la ley 2010 de 2019, que básicamente permite a los contribuyentes de menos de 80.000 UETs en el año, es decir, de menos de 2.800 millones aproximadamente, les permite declarar y pagar varios impuestos en un solo formulario. Entonces, el caso de renta, el caso del impuesto de industria y comercio, el caso del impuesto al consumo nacional, el caso de la sobretasa bomberil, de avisos y tableros, permite que en lugar de presentar una declaración a cada autoridad tributaria, digamos que en un solo formulario, la diligencia ante la DIAN y que la DIAN posteriormente haga una distribución del recaudo por todo el territorio, ¿cierto? Entonces, digamos que
el régimen simple quedó implementado y quedó desarrollado desde el Estatuto Tributario. Algo que es importante y es, se incorporó la posibilidad de establecer ciertos anticipos. Uno dice que en el impuesto de industria y comercio básicamente funcionan pues 3 o 4 anticipos como lo quieran ver. El tema de autorretención, el tema de retención, el tema de anticipo en la declaración y en algunos municipios hay lo que se llama un anticipo de construcción. Entonces, bueno, lo primero es señalar que dentro del estatuto se introdujeron la posibilidad de nombrar autorretenedores y la posibilidad de obligar a los contribuyentes a liquidar anticipo en su declaración, que eran figuras que no estaban. ¿En qué consiste la autorretención? Que el propio contribuyente bimestralmente va adelantando su impuesto de industria y comercio según los ingresos que obtenga, ¿correcto? Entonces digamos que en la Estrella se implementó este mecanismo, únicamente opera para esos contribuyentes que sean nombrados por la Secretaría de Hacienda, que para el año 2021 se nombraron 18 contribuyentes. O sea, esto no es algo masivo, sino que es algo controlado. Tenemos 18 autorretenedores en el 2021 en la Estrella, que les llegó su respectivo acto administrativo. Entonces, pues si a ustedes como empresa que realizan actividades en la Estrella no les llegó auto administrativo, no son autorretenedores. No son autorretenedores, es decir, no tienen que anticipar su propio impuesto durante el año. Frente al anticipo en la declaración, pues digamos que es como a uno le pasa en el impuesto de renta, que cuando va a diligenciar el formulario hay una casillita que dice anticipo del próximo año. Es usted hoy adelantar el impuesto del próximo año. Entonces digamos que esta figura también se dejó autorizada en el acuerdo, pero para este año puntual no aplica. O sea, para la declaración de 2020 que tenemos que presentar ahora en 2021 de Industria y Comercio, no aplica el anticipo, pues como para que estén tranquilos, pero para que lo tengan mapeado, porque cada año también desde la Secretaría de Hacienda se va a sacar una resolución, posiblemente nombrando más autorretenedores y posiblemente exigiendo la liquidación de anticipo en la declaración. Entonces hay que estar pendientes para cumplir pues en debida forma con todas esas obligaciones. Ahora, temas de retención. La retención de industria y comercio en el municipio de La Estrella era un tema muy amplio porque pues tenían que realizarlo un montón de contribuyentes. Con la nueva modificación quedó claro que la obligación de retener, de hacer el RTICA, aplica solo para entidades públicas y para los contribuyentes que sean nombrados por acto administrativo o que hayan sido nombrados antes de la vigencia del presente acuerdo. Entonces, si a usted en algún momento como empresa le había llegado un acto administrativo hace 2 años diciendo que usted era agente de retención en La Estrella, usted mantiene esa calidad. Si usted nunca había sido nombrado, nunca y no es entidad pública, la única forma de que tenga obligación de retener industria y comercio en el municipio es que lo nombren a través de acta. Es decir, que le haya llegado una resolución, pilas con el correo electrónico, porque hoy las cosas se están moviendo mucho vía correo electrónico, que le haya llegado una resolución nombrándolo expresamente. Si eso no ha ocurrido, entonces usted no tiene la calidad de agente de retención de industria y comercio en el municipio de La Estrella, para que lo tengamos presente. Evidentemente, la diferencia entre la retención y la autorretención es que la autorretención la practico sobre mis propios ingresos y la retención la practico sobre los pagos que vaya a hacer a terceras personas. En lo que tiene que ver con el anticipo de la construcción, pues seguramente ustedes lo han visto en muchos estatutos tributarios, principalmente en el de Medellín. Esto es una forma, digamos, un mecanismo que en su momento se creó para tratar de disminuir cierta evasión que había en un sector de la construcción. Obviamente, pues desde los municipios hay absoluta certeza que la regla general en el sector construcción es que son cumplidos con sus obligaciones tributarias, pero se encontraba uno de los programas de fiscalización con ciertas construcciones, sobre todo cuando son pequeñas, cuando son muy pequeñas, que pues se hacía, se vendían las unidades y no se declaraba y se pagaba el impuesto de industria y comercio. Entonces, digamos que como respuesta a eso, en varios estatutos empezó a aparecer esa figura del anticipo de construcción. Aquí esa figura se autoriza, o sea, se autoriza desde la norma, se dice, pilas que el municipio puede establecer también un anticipo de construcción, pero está sujeto a reglamentación. O sea, hoy en día no hay en el municipio de La Estrella la obligación de pagar un anticipo de construcción.
¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una norma nueva, pues uno lo que hace es autorizar muchas figuras, pues autorizar como las herramientas necesarias para que el municipio pueda operar y pues digamos que en el transcurso del tiempo ir desarrollando unas e ir desarrollando otras. Digamos que esto va en línea con lo que se hizo, por ejemplo, en Medellín también, que nosotros tuvimos la oportunidad en su momento de estar acompañando a Medellín, y si ustedes se dieron cuenta ya, se dejó de exigir temporalmente el anticipo de construcción, porque pues eso se volvió una figura incluso que generaba desgastes para la administración y para el contribuyente, que golpeaba la caja, que lo tenían que pagar todos los constructores. Entonces acá la idea está siendo un poco más, como ese anticipo de la construcción, centrarlo no en todos los contribuyentes que dediquen a la construcción, sino dependiendo de ciertos criterios que es necesario desarrollar vía decreto reglamentario. Entonces el mensaje es, el anticipo de construcción está habilitado en la norma, pero pues por el momento no es exigible. Evidentemente, en la medida en que se empiece a reglamentar eso, nosotros nos comunicaremos oportunamente, pues cuando digo nosotros, el municipio se comunicará oportunamente, incluso con Camacol, y que es un gremio, pues digamos que agrupa al sector interesado, y seguramente allí intercambiaremos ideas. Allí, pues, obviamente, nos nutriremos de sus comentarios, pero todo será seguramente un proceso muy consensuado con el gremio. Adicionalmente, se establece pues, digamos, como la libertad de exigir información exógena. Ustedes saben que los municipios y, de hecho, la DIAN hoy en día lo que hace es fiscalizar principalmente a través de información exógena. Entonces, digamos que también cada año se va a sacar una resolución donde se diga quién reporta exógena, así como opera a nivel nacional, ¿correcto? En materia de ICAM, pues están eliminando cobros de nocturnidad y de matrículas de contribuyentes, que esto pues son un par de rubros adicionales que se están eliminando, distintos a los que ya les habíamos mencionado, y es que digamos que todos los contribuyentes nuevos que se matricularan en el municipio les cobraban un valor, digamos, por esa matrícula, y todos los contribuyentes que realizaran su actividad nocturnamente hasta las 3, 4, 5 de la mañana, pues bares, discotecas y demás, también tenían un cobro de nocturnidad. Eso se está, pues obviamente, eliminando porque pues no tiene sustento legal y pues eso genera mayores beneficios para todos los contribuyentes. Adicionalmente, se están modificando algunas tarifas de industria y comercio. Digamos que nosotros hicimos un análisis y espero pues que en el cuadrito se pueda ver un análisis que estaba centrado sobre todo en qué actividades durante el año anterior, el de pandemia, pues que sabemos que los efectos de la pandemia no se sienten solo en el 2020, sino que estaremos un par de años con ellos. Entonces, digamos que para generar, digamos, progresividad y para generar equidad en el tema de tributación, a ciertos sectores económicos que estuvieron muy favorecidos durante la pandemia se les aumentó un punto en la tarifa, y a ciertos sectores que estuvieron muy golpeados durante la pandemia se les disminuyó un punto. Entonces miren que dentro de lo que aumenta están las actividades que en todo momento pudieron seguir realizando pues como su labor. Entonces, por ejemplo, el comercio al por mayor de productos alimenticios, de productos farmacéuticos, de, qué sé yo, de productos agrícolas, de productos cárnicos, etcétera. Entonces, todo eso que, digamos, en la nueva realidad que tanto hemos escuchado, son los que salieron beneficiados o al menos estuvieron muy estables económicamente, se aumenta un punto, y a los que estuvieron golpeados, como restaurantes, gimnasios, bares, etcétera, economía naranja, se les está disminuyendo un punto para tratar pues de coadyuvar un poco con esa carga. En el tema de construcción, todo quedó estable, o sea, todo está igual en materia de industria y comercio, y por tal motivo, pues ahí no hay un cambio ni que aumenta ni disminuye. Las tarifas para todo el sector de la construcción, digamos que permanecen igual, permanecen exactamente en la misma proporción en la que estaban. Digamos que esto muy a grandes rasgos es industria y comercio, pues como les digo, obviamente por el énfasis que hacemos en el sector, uno diría a grandes rasgos esto es lo que ocurrió. ¿Qué pasa frente al impuesto predial? Frente al impuesto predial, pues también se hicieron algunos ajustes en cuanto a los elementos esenciales. En cuanto a los elementos esenciales, yo acabo predial y miramos pues con un poquito, sé que hay 3 o 4 preguntitas por ahí, miramos un poco las intervenciones que puedan haber. En materia del impuesto predial, digamos que se ajustaron algunos elementos esenciales a las disposiciones.
también en temas sobre todo de sujeción pasiva, como es la sujeción pasiva en materia del impuesto predial en las figuras de patrimonio autónomo, etcétera. Entonces eso ya quedó ajustado. Se modifica la clasificación del uso de tipos de inmueble y se ajusta la modalidad LADM. Digamos que históricamente el municipio de La Estrella se venía manejando una clasificación de inmuebles frente al uso de la destinación que era en algunos puntos acorde con la resolución 070 de 2011 del IGAC, y en otros puntos pues tenía unas destinaciones que incluso eran creadas por el propio municipio. Acá lo que hicimos fue ajustar la clasificación de esos inmuebles a la modalidad LADM, que es la que se maneja para catastro multipropósito. Todos pues, sabemos en buena proporción que para el 2025 la apuesta del gobierno nacional es que ese catastro multipropósito esté muy asentado ya. Entonces, de una vez el municipio de La Estrella está tomando esa clasificación del modelo LADM, o sea, ya está pues conversando un poco con el tema de catastro multipropósito y pues digamos que eso es un paso adelante que está dando el municipio. Además, se están incorporando los límites al impuesto de la Ley 1995 de 2019. Esta norma, pues lo que hace, dependiendo si el municipio está actualizado catastralmente, si no está actualizado, o si es vivienda de menos de 135 salarios mínimos en cuanto a su avalúo comercial, digamos que en cuanto a su avalúo catastral, perdón, pues digamos que lo que hace es que pues básicamente fija unos límites al crecimiento del impuesto, unos límites al crecimiento del impuesto que no pueden subir del IPC más 8, del 50 o del IPC, dependiendo de la situación en la que lo encuentre, eso ya está incorporado. En materia de tarifas, nosotros aquí sí generamos unos cambios. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? La Estrella, durante más de 10 años, en virtud de ese acuerdo 019 de 2009, tuvo básicamente un esquema muy plano para el impuesto que no era progresivo, porque simplemente, dependiendo del estrato y dependiendo de la destinación, se aplicaba una sola tarifa. Entonces, digamos que sin importar que usted tenga un inmueble en estrato 1 que valga 15 millones de pesos, o si tiene un inmueble en estrato 6 que vale 1.000, se le va a aplicar la misma tarifa. Entonces uno podría decir, es que eso es proporcional, es decir, obviamente paga más impuesto el de estrato 6 y eso es correcto, pero es que usted a la tarifa le tiene que meter no tanto criterios de proporcionalidad, sino de progresividad, es decir, a mayor capacidad económica, mayor es la tarifa que usted paga, que incluso es un principio constitucional. Entonces, digamos que nosotros, y adicionalmente a los elementos que se le acaba de mencionar, habían algunos bienes que tenían unos topes, un millaje, una tarifa inferior a lo que establece la ley 1450. La ley 1450 dice, la tarifa mínima en materia predial es el 5 por mil, y nosotros acá teníamos predios que estaban con el 3 o el 4 por mil. Entonces, digamos que nos encontramos con un esquema tarifario muy plano, que no era progresivo y que, pues, digamos, de alguna manera no respondía a las directrices de norma. Entonces, ¿qué cambios se propusieron en materia tarifaria? Que ya lo vamos a ver de forma un poco más detallada. Se propuso, eh, digamos, incorporar una variable de avalúo catastral en los diferentes rangos. Es decir, ya no va a ser solo estrato, una sola tarifa por estrato, sino que dependiendo del uso de destinación, perdón, dependiendo del uso de destinación y del rango de avalúo, van a haber tarifas que se están incrementando. En tal sentido, hay una progresividad por estrato y rango de avalúo en los predios habitacionales, y hay una progresividad por rango de avalúo en predios no habitacionales. Como lo no habitacional no tiene estrato, pues no cuenta con estrato, entonces ahí simplemente por rango de avalúo, digamos, en esos predios no habitacionales se iba incrementando la tarifa. Adicionalmente, establecimos el cumplimiento de los límites inferiores del 5 por mil y superiores del 16 o 33 por mil, que eso también lo establece la ley. Y una cuestión muy importante, que eso ya fue autonomía del propio municipio, y es que sin importar cuál sea el incremento del impuesto en virtud del cambio de tarifas, ese incremento iba a estar limitado a un 25%. Me explico. A una persona le cambiaba el impuesto de 100.000 pesos al año a 200.000 pesos al año. Ahí tenemos un incremento del ¿qué? Del 100%. En virtud del tope que puso el municipio,
el impuesto no le incrementa de 100.000 a 200.000, sino que le incrementa de 100.000 a 125.000 pesos. Entonces, pues se buscó obviamente actualizar las tarifas porque, pues como mencionaba ahora, no responden a la realidad económica del municipio de La Estrella, pero en todo caso se puso un tope para que esto no fuera, digamos, a impactar el bolsillo del contribuyente. Entonces, en el peor de los casos, le va a incrementar un 25%, pues que digamos, nadie dice que es una cifra insignificante, pero que es una cifra muy medida teniendo en cuenta que durante más de 12 años las tarifas del impuesto predial en el municipio de La Estrella estuvieron congeladas. Esto es un ejemplo, perdón, de lo que se hizo en materia de tarifas. A su izquierda, ustedes pueden ver básicamente cómo estaba el régimen tarifario en el municipio. Miren que entonces dependiendo del estrato había una sola tarifa y dependiendo en lo residencial y dependiendo del uso en las otras destinaciones había una sola tarifa. Lo que se hizo es lo que está a su derecha. Entonces básicamente se establecieron unos rangos de avalúos que están fijados en VT. ¿Con qué finalidad están determinados en VT? Para que cada año se vayan incrementando automáticamente. Y esto es un beneficio, digamos, incluso para el contribuyente, porque si el rango no se actualizara cada año, y si usted está entre 0 y 300 VT, si eso, pues, y eso se dejara en plata, no en VT, sino en plata, entonces digamos que usted está entre 0 y 20 millones de pesos, y así se deja en la norma, y no se actualiza, entonces, como su bien inmueble se actualiza cada año, entonces en el 2020 puede que esté por debajo de los 20 millones, pero por allá en el 2030 ya está en 40. Entonces, usted lo que hace con eso es superar los topes y que le apliquen una tarifa superior. Entonces, al fijarlo en VT, lo que se logra es que cada año eso se va aumentando con el IPC. Por tal motivo, pues hay una mayor probabilidad de que su inmueble se mantenga en cada uno de los rangos pues, habituales en los que siempre ha estado. Entonces, dependiendo, o más bien, a mayor avalúo y a mayor estrato, usted va a tener una tarifa superior, pues en concordancia con ese tema de principios de progresividad y en la equidad, pues en la tributación. Entonces, obviamente, pues esto es solo un ejemplo. La invitación es que si ustedes quieren saber un poco más de temas de tarifas, pueden mirar el acuerdo 024 porque allí se encuentran pues establecidos todos los rangos tarifarios. Finalmente, pues y antes de terminar esta primera parte y mirar las preguntas o los comentarios, se quiere pues acá analizar el tema de los beneficios tributarios. Obviamente los beneficios de eso genera competitividad. Entonces, hay varios beneficios, acá trajimos solamente pues 4. Y pues hay uno muy importante para generación de empleo y es que las empresas nuevas que lleguen al municipio y generen 10 o más empleos pueden acceder a beneficios hasta por 5 años y ese beneficio consiste en un descuento hasta el 40% del impuesto. ¿De cuál impuesto? De industria y comercio. ¿Qué se requiere? Obviamente crear el número mínimo de empleos y que ese número de empleos, un mínimo, un 20% sea el personal domiciliado en La Estrella, pues porque ustedes también entenderán que si el municipio, digamos que hace un sacrificio fiscal a nivel de recaudo, pues obviamente pues tiene que ser para obtener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Generar empleo en el municipio como tal. Ahora, ¿por qué se dice hasta por 5 años y hasta el 40% del impuesto? Porque dependiendo del número de empleos, entonces, mientras más empleos, pues mayor tiempo y mayor porcentaje, ¿cierto? Hay un beneficio para dispositivos ambientales. Obviamente el tema del medio ambiente es muy sensible, entonces pues la instalación de este tipo de dispositivos que tienen que estar certificados obviamente por la autoridad ambiental puede generar descuentos del 10% en el impuesto a cargo en el periodo en el cual se hizo la instalación. Entonces hay otro beneficio. Todo el tema de vinculación de personal discapacitado y de mujeres mayores de 40 años permite deducir del impuesto el 100% de los pagos que se han hecho, que se han realizado, no sobre el impuesto, sino sobre la base gravable. Es decir, sobre el ingreso ordinario y extraordinario percibido. Y hay un incentivo para la construcción de parqueaderos. En el municipio se identificó pues que hay un déficit en parqueaderos, entonces los que se construyan en un radio de 500 metros del parque principal, de las estaciones del metro y en las áreas de actividad múltiple, que son como un poco las zonas de gran desarrollo del municipio que están definidas por POT, hay unos beneficios que es una tarifa del 2 por 1000 para las actividades económicas que se desarrollen ahí por la prestación de servicio de parqueadero.
y una exención en predial direccionada al dueño del inmueble donde se realiza esa actividad. Entonces, digamos que es como un incentivo para que además del beneficio económico que se obtiene por esa actividad, pues digamos que se incentive la construcción de este tipo de cuestiones. Y pues llevo diciendo hace rato que ya finalmente, pero este sí es finalmente para terminar el primer bloque, unas cuestiones para que tengan en cuenta. La información exógena ya la habíamos hablado, que el municipio va a tener la posibilidad de establecerla, digamos, para que la tengan muy, muy presente. Básicamente, el calendario tributario, estamos acostumbrados a que ciertas fechas de declaración y pago de tributos estuvieran amarradas al acuerdo como tal. Ahora todas las fechas de declaración y pago se van a sacar a través de un calendario anual. Entonces también para que tengamos claro cuándo debemos pagar industria y comercio, retención, para los que son autorretenedores, todo eso va a estar en un calendario tributario que se va a expedir. Se autoriza unas figuras interesantes como por ejemplo la dación en pago. Si pues yo tengo una deuda y no tengo efectivo, pero tengo un bien, entonces digamos que hay unos criterios para que el municipio reglamente cuándo puede recibir bienes en dación en pago. También se deja planteada la figura de obras por impuestos, que posiblemente ustedes como constructores la conozcan, que esto ha aplicado a nivel nacional en una SOMAC, en unas zonas más afectadas por el conflicto, que usted en lugar de pagar un impuesto puede hacer una obra o una construcción allá. Entonces acá en el municipio pues se trae esa idea para que básicamente cuando se reglamente, porque eso sí debe pues estar muy, muy definido, qué tipo de obras, quién puede acceder, hasta qué porcentaje del impuesto, etcétera. Entonces, para que en algunos casos, a través de esa alianza público-privada, el privado haga una construcción de una obra que esté priorizada por el municipio y de esa forma pague su impuesto, sobre todo industria y comercio. Y el tema de beneficio de auditoría, que eso también es una figura traída al nivel nacional, y es que si usted de un año a otro aumenta en unos porcentajes determinados el impuesto, el término de firmeza, es decir, el plazo que tiene el municipio para revisarle su declaración, se disminuye. Esta figura también está para ser reglamentada, pero digamos que está autorizada y la idea durante este año y el próximo es empezar a reglamentar todo ese tipo de figuras para, digamos, poder hacer un uso adecuado de toda la norma que se habilitó a través del estatuto. Entonces, digamos que con esto se termina la parte de beneficios, industria, comercio y predial en el municipio de La Estrella. Pues yo creo que está bien entrar acá a mirar a ver, pues, qué hay en el chat. No sé si alguien me puede ayudar, pues, como a... Hola, sí, Ricardo, claro que sí. Vale, gracias. El equipo de comunicaciones estuvo haciendo una recolección de algunas de las preguntas. La primera la hace Luisa Gómez y nos dice, buenos días, yo tengo una pregunta sobre esa declaración de autorretención. ¿Se presenta en la declaración bimestral de retenciones de ICA o hay un formato específico para esta autorretención de ICA? Listo, Luisa. Son formularios diferentes. Hay un formulario para retención, hay un formulario para autorretención. La idea es que esas declaraciones sean electrónicas. Digamos que obviamente pues ustedes entienden que hay un proceso de desarrollo, que la norma se aprueba en diciembre y pues la primera declaración hay que presentarla en marzo. Entonces hay un proceso de desarrollo de los sistemas informáticos, pero van a ser formularios distintos y la idea es que las declaraciones se presenten por la web. Posiblemente este primer bimestre, mientras entra en operación todo el tema de la página, que está programado para que entre el 17 de marzo, entonces posiblemente pues, aquí va a haber la posibilidad de que se presente la declaración física, la de retención y autorretención, pero la idea es que a partir del segundo bimestre, digamos que todo se haga electrónicamente, pero entonces son formularios distintos, Luis. Muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta de Mónica Sierra que dice, en el caso de la información exógena para este año con relación al año grabable 2020, ¿ya salió resolución para su presentación o cómo sabemos si debemos o no presentarla? Listo, para Mónica. La información externa ya salió la resolución. Inicialmente está direccionada solamente a los agentes de retención. O sea, los contribuyentes que fueron agentes de retención durante el año 2020 van a tener que reportar una exógena para el año 2021, que básicamente, pues ahorita les dejo el número de resolución, o si es del caso, pues yo creo que podemos hacer un ejercicio, y es que a través de Camacol, que tiene todos los correos,
les podemos enviar esas resoluciones. O sea, como para que usted no las tenga que buscar en internet, nos comprometemos a poner a su disposición temas de calendario tributario en La Estrella y si quieren en Bello, y temas de información exógena también, como para que ustedes la tengan a la mano. Pero si hay una resolución y es solo para agentes de retención durante el año 2020. Muy bien, entonces, finalizando la charla, no en este momento, sino finalizando la charla, les vamos a pedir que nos pongan sus correos electrónicos. En este momento no, porque congestionamos el chat para las preguntas que hay, pero al final de la charla les pedimos que todos los participantes nos pongan su correo electrónico. Por último, Ricardo, tenemos una pregunta de Luz Estela. Dice, buenos días, ¿los arrendamientos de inmuebles entre personas jurídicas están gravadas por el impuesto de industria y comercio? Luz Estela, se me salió el tema. Pues eso es un tema eso es una cuestión de mucha discusión. Pues digamos que lo que pues la postura un poco que ha establecido el municipio al respecto, pues yo no hablo por el municipio, pero lo sé pues como por los temas que ya trataba ya, es que cuando es un arrendamiento que se realiza de forma profesional y habitual, sí está grabada. Es decir, si yo soy una persona natural que tiene un solo inmueble en La Estrella, un apartamento y lo tengo arrendado, eso no va a estar grabado con ICA. Pero pues si yo soy una empresa que tengo 20 inmuebles y me dedico profesionalmente al arrendamiento, eso sí estaría grabado. Aunque no tiene mucha tela por cortar, pero al menos pues como para no dejar la pregunta en el aire. Perfecto. Nuestra directora jurídica, Elizabeth Pérez, está en el chat también respondiendo cositas. Pueden ustedes remitirse al chat también, que Elizabeth está también respondiéndoles a las personas que están en este momento haciendo preguntas. Por último, Santiago Ríos, te voy a formular la pregunta. En los calendarios no está el plazo para la presentación de la exógena, solo está limitada a impuesto. Bueno, ok, sí, eso es porque la exógena salió en un acto aparte, o sea, es un acto independiente, porque el calendario son fechas para declaración y pago. La exógena va por otro lado, pero como le digo a Santiago, les vamos a hacer llegar eso para que tengan total certeza y tranquilidad al respecto. Perfecto, muy bien. Por ahora entonces, Ricardo, creo que no hay más preguntas para este primer bloque. Listo, Paulina. Entonces ya yo le voy a dar paso a mi compañera Lía Ursola y a Miguel, que también está por ahí, para que les hablen un poquito de la parte de delineación urbana. Dale, Lía. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Lía Ursola. De pronto, si se me entrecorta un poco la presentación, les pido disculpas que he tenido como problemas con el internet el día de hoy. La idea es que revisemos las modificaciones que se hicieron del impuesto de alineación urbana en el acuerdo 024 de 2020. Adicionalmente, también quería complementar lo que ahorita les estaba diciendo Ricardo. La resolución exógena es la resolución 01425 del 2020. Esta información está en la página web de la Alcaldía de La Estrella, entrando a información tributaria. Ahí podemos encontrar el calendario tributario, la resolución exógena y todas las modificaciones que se han realizado a estos actos administrativos. Entonces, digamos que también es como un mecanismo que tenemos la página web del municipio para que vayamos verificando porque se pueden ir realizando modificaciones a estos actos administrativos y para que estemos como actualizados en fechas, tanto en presentación de declaraciones, de retención, autorretención y contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Entonces, iniciemos con el tema del impuesto de alineación urbana. Quería como puntualizar ese tema de las declaraciones. Bueno, el impuesto de alineación urbana es un impuesto que recae sobre la construcción y sus labores complementarias. Lo que hicimos fue en el acuerdo 024 puntualizar todo el tema de sujeto pasivo, hecho generador, y se incluyó el tema de la causación. Entonces, digamos que desde la norma se estableció como hecho generador la construcción y las modalidades de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación o reconstrucción de un bien inmueble y el acto de reconocimiento de las edificaciones existentes, así como también las licencias urbanísticas. Entonces, digamos que se trató como de establecer y de unificar todo lo que estaba dentro de la anterior norma y asimismo puntualizar este hecho generador, que siempre había generado como un poquito de inconformidades respecto a este tema de licenciamiento. Adicionalmente, se cambia el sujeto pasivo. Anteriormente
el estatuto traía como sujeto pasivo el propietario de los derechos de obra y se establece como titular o sujeto pasivo el titular de la licencia. Es decir, quien solicita la licencia de construcción será el responsable tributario de realizar el pago de este impuesto, del impuesto de delineación urbana. Adicionalmente, se incluye la causación, porque siempre había como cierta discusión respecto a este tema, entonces se puntualiza y se deja establecido que la causación del impuesto de delineación urbana se da al momento de la solicitud de la licencia, es decir, una vez solicitada la licencia y ya esté viabilizada por parte de la Secretaría de Planeación, se deberá realizar el pago del impuesto, es decir, antes de ser entregada la licencia, o sea, es un requisito previo para poder entregar la licencia al constructor o al titular del mismo, pues a quien lo haya solicitado, ¿cierto? En este caso, el solicitante sería como el constructor. Entonces, digamos que desde este punto de vista se puntualizó en estos elementos esenciales del tributo que son fundamentales para poder tener claridad y certeza de cuando se está causando el impuesto, quién es el responsable directo y cuál es el hecho que lo genera, ¿cierto? Esta obligación tributaria. Entonces, adicionalmente, también se hizo una modificación en cuanto a todo el tema de base gravable, no tanto en valores, ¿cierto? Porque no se tocaron, no se movieron tarifas, no se movieron valores de metros cuadrados, sino que simplemente se reorganizó este tributo haciendo referencia a que no se, pues las destinaciones de este fueran residencial, comercial y de servicio, y no como estaba anteriormente, que había unas destinaciones que eran un poco más complejas al momento de aplicar esta base gravable. Entonces, digamos que no había como un criterio determinado para esto, entonces esa fue una de las modificaciones que se hizo, se realizó, la base gravable se establece a través de las destinaciones, es decir, residencial, comercial e industrial, el residencial obviamente por el estrato socioeconómico, y la destinación y uso del inmueble, o sea, los no residenciales, se estableció una base gravable que está expresada en VT. Asimismo, digamos que desde el cuadro tarifario, que es el que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Desde la tarifa, no se está, digamos que nunca se modificó, como les decía anteriormente, o se aumentó o se disminuyó la tarifa, eso quedó fijo o quedó establecido como venía en el acuerdo anterior, pero sí se estableció que esta se aplicara a través de esos usos y destinaciones, así que se establecieron para el esquema de la base gravable, es decir, residencial, comercial y de servicios, y adicionalmente se incluyó una que fue el tema de parcelaciones, que ya lo vamos a ver en el cuadro tarifario que nos va a explicar mi compañero Miguel. Entonces, solamente se consideró para el tema de la aplicación de base gravable y tarifa únicamente 4 destinaciones, la residencial, comercial, industrial y las parcelaciones que se incluyeron. Adicionalmente, se expresa la base gravable en unidades de valor tributario, es decir, en VT, eso anualmente se va incrementando con el IPC y esos valores los establece la DIAN a través de una resolución anual. Adicionalmente, el esquema tarifario, las tarifas quedaron explícitas, el formato se cambia a un formato tubular según estrato y según las licencias de modificación y adecuación. Y no se realizaron modificaciones en valores en tarifas. Y en base gravable pues tampoco, simplemente se cambió cómo se expresaba, que antes eran salarios mínimos y actualmente se dejó en unidad de valor tributario VT. Bueno, aquí queda un poco pequeño, si podemos como observar, Miguel, te doy la palabra para que nos expliques cómo quedó establecida la base, pues el cuadro tarifario y cuáles fueron las modificaciones que se hicieron en cuanto a las licencias y a la nueva destinación, digamos, que se incluyó dentro de este cuadro, que fueron las parcelaciones, que es la que está de última. Lía, tengo una pregunta. Claro Aquí que sí. terminaría entonces este bloque y continuaríamos con Miguel. Sí, Miguel explicaría la parte de la tarifaria y continuaríamos con el estatuto del municipio de Bello. Bueno, porque tenemos de la ronda anterior de la presentación de Ricardo, no sé si Ricardo está por ahí, una pregunta por resolver que creemos es importante antes de continuar. Sí. Sí, dale, Paulina, yo estoy por acá. Perfecto, entonces antes de continuar voy a hacer esta pregunta para cerrar entonces este primer ciclo. El estatuto tiene un tiempo límite para las reglamentaciones, como es el caso
de las de pago de horas por impuesto, participación de plusvalía y del anticipo de la construcción. Hay municipios, como es el caso de Medellín, que no han reglamentado varias figuras desde el 2017. Pregunta Elizabeth Pérez, nuestra directora jurídica. Bueno, está bien, Elizabeth. Pues digamos que el estatuto en términos generales no tiene ningún, pues, como no tiene un término. Yo creo que pues todos conocemos que las facultades deben ser pro tempore, pues que no pueden ser indefinidas en el tiempo, pero del estatuto no hay un término. Nosotros somos, pues el municipio es consciente que pues durante este año, sobre todo 2021, debe hacer la reglamentación. Pues ya si no lo hace, yo creo que ahí sí entraríamos en el campo pues de analizar si se conserva competencia, si no se conserva, porque pues es claro que la competencia no puede ser indefinida, pero tampoco hay una norma ni del orden municipal ni nacional que digan que deben ser 6 meses, un año, 2 años. Entonces, pues ahí sí hay un poco digamos, indefinición en el tema, pero pues el objetivo que se fijó el municipio es que durante este año 2021 queden reglamentadas esas figuras. Yo te diría que la plusvalía no, porque la plusvalía no está tanto sujeta a reglamentación y la valorización, sino que pues lo que se dice ahí es que únicamente se aplica plusvalía y valorización, que es una figura que también está en el acuerdo, pues cuando así lo defina ya sea el POD o cuando haya un plan parcial o cuando haya un proyecto puntual. Entonces digamos que yo esas figuras las sacaría un poco de la bolsa. Ya pues los temas, qué sé yo, de anticipo de construcción, de dación en pago, de obras por impuestos, que sí son temas que para su aplicación sí o sí requieren pues como de una reglamentación pues más o menos como inmediata, pues la idea sí es hacerlo durante este año. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Continuamos entonces en este momento con Lía y Miguel Ángel dando continuidad a esta socialización. Bueno, entonces yo los voy a dejar con Miguel, que Miguel nos va a hacer como una explicación, digamos, más específica y precisa sobre este esquema tarifario que estamos presentando actualmente. Bueno, muchas gracias a Lía, con los buenos días para todos, agradeciéndoles pues que estén acá con nosotros compartiendo este espacio. Bueno, como ya lo explicaba Lía, pues en materia de alineación urbana se hicieron varios ajustes, sobre todo desde la forma en la que estaba presentado, digamos, el esquema de base gravable y el esquema tarifario. Como vemos en la presentación, en la parte de la izquierda está como estaba anteriormente en el estatuto, tanto la base gravable en la parte de arriba en el cuadro, como las tarifas que estaban en un formato de texto. En la parte de la derecha está, digamos, el esquema tanto de base gravable como de tarifa. Se unifican en un solo esquema que ya sería tabular. Pero lo que se hizo fue traducir lo que había en un formato de texto a un formato tabular. ¿Qué modificaciones se introdujeron? Como vemos en la parte de la izquierda, en términos de usos y destinaciones, el estatuto traía, digamos, por decirlo así, como algunas imprecisiones o algunas definiciones que no daban claridad sobre la forma en la que se debía cobrar el tributo. Incorporaba o, digamos, desagregaba algunas destinaciones en función de las áreas a construir. Eso se corrigió, ya no hay ninguna variable que tenga que ver con las áreas de construir, sino que solo se va a tener en cuenta los usos y destinaciones que mencionó Lía ahora, que son residencial por estratos y los otros que son comercial, industrial y otros no residenciales. Otra modificación que se introdujo fue el cambio de salarios mínimos a VT. Esto se hizo con el ánimo de armonizar todo el estatuto tributario a una sola medida, que es la VT, ¿cierto? La oficial para el tema tributario. Lo que se hizo fue hacer la conversión pues, de esos valores que estaban en salarios a VT, tratando de que no se afectara al municipio, entonces se hicieron aproximaciones al entero mayor, ¿cierto? En temas de tarifas, lo que les decía, en la parte de abajo, a la izquierda, está como se presentaba en el estatuto anterior. Era una descripción en formato de texto que a veces era difícil de interpretar la forma en la que se iba a liquidar el tributo. Eso, digamos que se tradujo a la tabla y se definieron específicamente cuáles son los porcentajes que se van a aplicar por cada una de las licencias de construcción que se vayan a expedir.
Y finalmente, pues ya aclararon el tema de las modalidades de las licencias, tanto de urbanización como de construcción. Entonces, como vemos, fue básicamente hacer una transformación o una interpretación que había en el estatuto anterior a algo más claro que esté en formato tabular y que le dé como mayor garantía a los contribuyentes de que puedan hacer una correcta liquidación y también a la administración municipal. Creo que eso es todo pues en materia de alineación urbana. Ya continuamos con las preguntas que tengan o con el orden del día pues, que tengan ahí definido. Muchas gracias. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Por aquí tenemos hasta el momento en este ciclo una pregunta. Nos pregunta Tatiana Figueroa Zuleta. ¿Las tarifas que nos acaban de contar del impuesto de delineación urbana son solo para la Estrella o en general? Buenos días, pues, sí. Bueno, dale, Miguel, dale. Sí, se establecieron las tarifas que se encuentran establecidas en el Acuerdo 024 de 2020, solo aplican para el municipio de La Estrella. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, recuerden que el chat está abierto y que nuestros capacitadores continúan con nosotros para seguir respondiendo las inquietudes que ustedes puedan tener. Nosotros, a la pregunta que nos hacían anteriormente, que era si íbamos a compartir la grabación, sí, la vamos a compartir. Recuerden que les vamos a dar la indicación para que ustedes nos escriban sus correos electrónicos para efectos de lo que ya les había contado Ricardo. Y seguimos entonces esperando sus preguntas en este momento en el chat. Está bien, Paulina, pues si quieres, si no hay más preguntas, podemos seguir con lo de ello, aunque pues yo sí, a mí sí me gustaría hacer de pronto una claridad pues con lo que ya decía Lía sobre la pregunta de las tarifas. Y tiene que ver, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, señor, te escuchamos. Bueno, qué pena. Y tiene que ver con que pues efectivamente esas tarifas solamente son para temas de la Estrella. ¿Por qué? Porque frente al tema de tributos municipales, cada uno de los municipios tiene como su autonomía para fijar pues las mismas. Entonces, por eso las tarifas de predial o industria y comercio, de delineación, no son las mismas en Medellín, en La Estrella, en Itagüí, en Envigado, en Sabaneta, porque cada municipio tiene pues como una autonomía. Entonces, esto única y exclusivamente aplica para La Estrella e incluso pues nos ha pasado la lógica sobre todo en la liquidación de delineación, cambia mucho de un municipio a otro. Pues no tienen muchas veces los mismos parámetros, no tienen las mismas bases grabables, las mismas tarifas. Entonces es un tema un poco complejo porque hay mucha normatividad para asimilar dependiendo de dónde es el proyecto constructivo para que lo tengan en cuenta. Paulina, tú me dices si hay preguntas o si sigo común y corriente. Por aquí nos están preguntando María Lucía Arroyave. Buenos días. En el municipio de Bello, para los autorretenedores bimestralmente, se pueden descontar las retenciones que nos practicaron en el formulario del 2020. No ha sido posible. Bueno, pues yo ya, entonces sigo con Bello. Tomamos eso como puerta de entrada a Bello. Perfecto. Continuemos entonces, Ricardo. Muchas gracias, Paulina, y ya le damos la respuesta a esa situación. El Estatuto Tributario de Bello es el Acuerdo 020 de 2020, ¿correcto? Digamos que este acuerdo, a diferencia de la Estrella, no tiene como tiene obviamente muchas novedades, muchas cuestiones a tener en cuenta, pero digamos que no es un tema tan estructural como el de la Estrella, porque en la Estrella llevaban desde 2009 sin modificar el estatuto, mientras que Bello tenía un estatuto tributario que era de 2017, que era el Acuerdo 024 de 2017. Entonces aquí obviamente hay cambios y novedades, pero digamos que el acuerdo, el estatuto de Bello está un poquito más aterrizado. ¿Qué podemos tener aquí como una de las grandes novedades? Yo les contaba que todo estatuto tiene una parte procedimental y una parte sustantiva. Antes Bello tenía la parte sustantiva por acuerdo y la parte procedimental por decreto. Entonces uno se perdía un poquito porque entonces para ver cómo era un proceso de fiscalización o un proceso para interponer recursos tenía que ir a buscar ese decreto. Pero para saber cuál era la tarifa de industria y comercio iba a buscar el acuerdo. Entonces lo que hicimos acá fue compilar en un solo cuerpo. O sea, ya el Estatuto Tributario de Bello, el Acuerdo 020, tiene parte sustantiva y parte procedimental, por lo cual pues frente a toda la regulación de los tributos, ustedes no se van a tener que ir pues como a
a otra normativa porque ya está todo ahí en el estatuto tributario. ¿Qué nuevos tributos se adoptaron allí? Está la tasa pro deporte, que esa recae sobre contratación. Todo contrato pues, que genere el nivel central y descentralizado del municipio genera como, pues, esto es una especie de estampilla, solo que desde la ley se llamó tasa y tiene una destinación específica para deporte. La contratación con el municipio, obviamente, con la entidad pública. La contribución por valorización, el mismo comentario que hacía anteriormente, no existía. Ya se está autorizando en el estatuto tributario, o sea, ya en el estatuto ustedes van a encontrar la valorización, no quiere decir que mañana o pasado mañana haya que empezar a pagarla, porque eso depende de los proyectos, si en algún momento decide hacerse a través de esa figura, pero simplemente se está habilitando. Y se establece una figura que trae el plan de desarrollo, la ley nacional, la ley 1955 de 2019, que es la contribución por el servicio de garajes o zona de estacionamiento de uso público, que es un valor adicional que se cobra por el parqueo, ya sea en predios privados o en vía pública, y eso tiene una destinación específica que es el sostenimiento del sistema de transporte. Entonces, digamos que eso es lo nuevo que se está implementando, y lo que se excluye son principalmente derechos de tránsito que se venían cobrando o están incluidos dentro del estatuto, como es la cancelación de matrícula, el traslado de matrícula, y se elimina un tributo que incluso, por ejemplo, en temas de volquetas lo pagaban, que es el impuesto de circulación y tránsito. Circulación y tránsito lo pagan los vehículos de uso público, ya sean buses, taxis, volquetas, lo que sean. Ese tributo se eliminó del municipio de Bello para que lo tengan pues como en cuenta que ya no existe. Todos los que tienen asterisco, esos cobros excluidos, es decir, todo excepto el último de circulación y tránsito, están incluidos en el acuerdo 013 de 2020, que es un acuerdo específico que se expidió para temas de derechos de tránsito, mientras que ese tributo del que hablábamos, que es circulación y tránsito, definitivamente quedó pues eliminado del estatuto tributario. El Estatuto de Bello tiene 538 artículos. Como les decía, ya la parte procedimental también lo integra. Entonces, del artículo primero al 288 está la parte sustantiva, del artículo 289 al 538 está la parte procedimental que ya la encuentran ahí integrada. Por este lado vamos a empezar como por el impuesto predial. Obviamente acá hay cositas, van a haber cositas de las que ya hemos hablado porque hay unos aspectos comunes que sí o sí tienen que ir en todos los estatutos tributarios. Entonces aquí en Bello pues también se adecuó o se aterrizó o se cambió más bien la clasificación en el uso de inmuebles pasando de las destinaciones tradicionales al modelo LADM, que es el que pues ven en el cuadro a su derecha. Las que están como con un color azul, esas son destinaciones novedosas que trae el modelo LADM, que son distintas a las que tradicionalmente existían. Pues ya pues aquí están autorizadas, aunque pues como todavía no están en el modelo catastro multipropósito, pues todavía no se usan, pero en un par de años allá llegaremos. El tema en Bello se había pues, el tema tarifario estaba un poco más aterrizado. Digamos que sí estaba por rangos de avalúo y por estratos en lo residencial, pero lo que hizo fue convertirse a VT. Se convirtió a VT justamente para lograr ese efecto que hablábamos hace un rato, y es que en el tiempo no pierda o no se quede rezagada esa clasificación de los rangos y entonces el contribuyente vaya subiendo de rango en rango. Entonces acá se puso también en VT para mantener pues como el valor en el tiempo y no sufrir perjuicios. ¿Qué se hizo en tarifas? En tarifas se tomaron algunas decisiones, pues se estableció el criterio de destinación, rango y avalúo, y pues básicamente en lotes no urbanizables, que son esos que no se pueden desarrollar, tenía una tarifa del 31 por mil, se bajó a 5 por mil. En todos los casos se dio cumplimiento al límite inferior del 5 por mil y al superior que sea el 16 o el 33, y se ajustaron algunas tarifas para generar progresividad en el impuesto. De igual manera, se puso un tope del 25% al crecimiento del impuesto, aunque aquí los cambios fueron más leves. Entonces son muy pocos los predios, o sea, del análisis que nosotros hicimos, creo que eran cerca de 300 predios únicamente los que tenían un impuesto mayor al 25%, los que les incrementaba pues el impuesto más del 25%. Entonces realmente aquí los cambios tarifarios fueron muy leves porque ellos en el 2017 ya sí tenían el régimen tarifario más aterrizado, a diferencia de la Estrella que lleva más de 10 años sin moverlo. Entonces aquí vamos a ver unos crecimientos pues mucho más
mucho más medidos. Obviamente, aquí también en el Estatuto de Bello se incorporó el tema de los límites de la Ley 1995 para que el impuesto predial, cuando pues ya no mirándolo desde la tarifa, sino mirándolo desde la base gravable, desde el avalúo catastral, para que no sufra unos incrementos más allá de lo que establece la Ley 1995. Entonces, aquí sobre su izquierda, básicamente tienen las tarifas que existían. Entonces, miren, pues que acá sí está el tema por destinación, desde lo habitacional, desde lo comercial, industrial, y estaba por rangos. Entonces, lo que se hizo fue básicamente convertir esos rangos que estaban en plata, convertirlos a VT para que se actualicen anualmente, y en todos los primeros rangos se mantuvo la tarifa, o sea, no se hizo un incremento de tarifa. Digamos que ya los incrementos se hicieron en unos rangos nuevos que se crearon, porque pues miren que antes cada rango tenía 4 o 5, destinación tenía 4 o 5 rangos, entonces aquí ya los abrimos aproximadamente a 11 rangos, como para que sea más progresivo, y en los rangos más altos sí hubo un incremento de tarifa, aunque fue poco. Entonces, pues una vez más la invitación es que si se quiere establecer bien a quién le subió y cómo, pues se consulte el estatuto tributario del municipio, que allí están los incrementos, pero pues les damos como tranquilidad de que esos incrementos no fueron tan significativos, y eso se refleja pues en lo que comentábamos, que únicamente 300 predios pues de los varios miles que hay en Bello tenían incrementos superiores al 25, y por eso había que aplicarles el ¿Qué se hizo en industria y comercio? Bueno, entonces básicamente en industria y comercio también se ajustaron elementos esenciales, porque la ley 1943 y la ley 2010 había traído unos cambiecitos, pues digamos que ahí se adecuaron, porque el estatuto del 2017 no los tenía. En tema de los agentes de retención, y ya pues en esta línea paso a dar respuesta a la pregunta que se había hecho. En temas de agentes de retención, nosotros nos encontrábamos con que muchos contribuyentes podían ser agentes de retención, si usted era régimen común, etcétera. Entonces, eso implicaba que pues, la mayoría de contribuyentes del municipio eran agentes de retención. Entonces, somos conscientes que a esto hay que meterle un criterio de eficiencia, o sea, que no sirve pues mucha cantidad, sino sobre todo la calidad. Entonces, aquí el tema es que pues los agentes de retención serán por nombramiento, o sea, únicamente será agente de retención de industria y comercio en el municipio de Bello quienes sean nombrados por acto administrativo, porque eso da mayor control y da mayor certeza al contribuyente de si tiene esa obligación o no. En materia de autorretención, digamos que los autorretenedores básicamente en el municipio de Bello son quienes ostentan la calidad de grandes contribuyentes, quienes son grandes contribuyentes y tienen domicilio o establecimiento de comercio en Bello. Eso es importante. Si usted es un gran contribuyente, pues si no tiene ni domicilio ni establecimiento, no sería autorretenedor, y además son autorretenedores los que sean nombrados. Yo sé que este año el municipio ya expidió como unas resoluciones nombrando personas. Haciendo referencia puntual a la pregunta que hacían en el chat, lo que pasa es que si usted es autorretenedor, como usted está anticipando el impuesto, a usted no le pueden practicar retención de industria y comercio. O sea, acá no estamos hablando de retención de renta, de IVA, aquí todo estamos hablando de industria y comercio, ¿cierto? Entonces, si usted es autorretenedor de industria y comercio, la norma establece que a usted no le pueden practicar retención. ¿Por qué? Porque es que usted ya está anticipando el impuesto vía autorretención. Entonces, si a usted también le hacen retención sobre ese mismo ingreso, ahí hay una doble tributación, y habría incluso un saldo a favor o un pago de lo no debido que después tendría que ir a solicitar. Entonces, desde la norma quedó prohibido que al autorretenedor se le practique retención de industria y comercio. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Y digamos que eso está en la propia norma tributaria del municipio. Si a usted le hacen una retención indebida, que este sería el caso, usted la debe ir a reclamar directamente ante el agente de retención. Entonces usted no tiene que ir al municipio, usted va ante el agente de retención y le dice: señor, vea, yo soy autorretenedor, este es el documento que lo certifica, y usted me practicó una retención y la norma dice expresamente que no lo podía hacer, entonces reembolseme esa plata. Cuando él se la reembolsa, ¿qué hace después el agente? Pues, ¿qué hace ese agente de retención? En la próxima declaración que le vaya a presentar al municipio, se resta, pues cuando hablo de declaración, es declaración de retención en la fuente,
se resta en la declaración de retención en la fuente ese dinero que le devolvió a usted como autorretenedor, ¿correcto? Entonces, digamos que no le deberían practicar retención, perdón, si lo hicieron, usted se la puede reclamar a la gente. Bueno, en el municipio de Bello también se incorporó la posibilidad de liquidar anticipo. Cada año se define por la administración. Para este año eso no salió reglamentado. De igual manera, pues les damos tranquilidad que ya está el SIU Revisión 4, pues que cuando vayan ustedes a declarar y a pagar el impuesto hay total, digamos, homologación con lo que maneja la DIAN, Cámara de Comercio del DANE. También se incorporó el régimen simple, con pues toda su normatividad y con toda su regulación para contribuyentes de menos de 80.000 VTs, y también se estableció el anticipo de construcción y está igualmente sujeto a reglamentación. O sea, son figuras comunes que están sujetas a la dinámica que le quiere imprimir cada uno de los municipios. ¿Qué pasó aquí en el tema de tarifas? Se utilizó una lógica similar, o sea, se utilizó una lógica similar frente a los que aumentan y disminuyen dependiendo de la afectación o el beneficio en pandemia, solo que aquí en el municipio se disminuyeron más de las que se aumentaron. O sea, en La Estrella, por el rezago que venían, pues digamos que se aumentaron más de las que se disminuyeron. Acá fue al contrario. Entonces, ¿a quién se le está aumentando tarifas? Simplemente comercio al por menor y al por mayor, que son los que salieron beneficiados, y se está disminuyendo a un grupo mucho más grande de contribuyentes, donde están restaurantes, bares, hoteles, peluquerías, todo tipo de alojamientos y todo tipo de economía naranja. ¿Sí? Se les está disminuyendo un punto. ¿Qué pasa con la construcción? El tema construcción sigue igual. El tema construcción en materia de industria y comercio, sigue con las mismas tarifas, y por tal motivo pues no tienen un cambio que los perjudique ni que los beneficie, como para que lo tengan claro. Todo tipo de construcción, porque obviamente ustedes lo tienen claro, cuando se van al SIU existen, no sé, 6, 7, 8, 10 tipos de tarifas para la construcción de edificios, de vías, qué sé yo. Entonces todas las tarifas de construcción permanecen, digamos, iguales. Básicamente hay unos beneficios que dentro de los beneficios, digamos que en el municipio de ellos van a crear unos distritos de innovación. Entonces, si en esos distritos quienes realicen actividades económicas van a tener una tarifa especial del impuesto de industria y comercio, para que lo tengan pues como en cuenta. También se estableció el beneficio para la creación de empleo. Obviamente la generación de empleo es un tema que le importa y le interesa a todos los municipios, entonces hay que crear incentivos en ese sentido. Obviamente el Bello, por ser un municipio más grande que La Estrella, requiere un número mayor de empleos. En La Estrella hablábamos de 10, acá mínimo son 20, pero también digamos que se dan por un lapso hasta por 5 años y hasta un 40% de descuento del impuesto. También hay un beneficio para temas turísticos. Quienes prestan todo el tema de servicios turísticos tienen una tarifa especial de industria y comercio. Y para la construcción de parqueaderos, digamos que también hay unos beneficios en materia de industria y comercio, de predial y pilas. Acá hay unos beneficios también para delineación, que es el impuesto de la construcción. Si usted construye, digamos, un parqueadero en altura nuevo, o también soterrado nuevo, o transforma un parqueadero existente a través de esos mecanismos automatizados, usted va a tener derecho a acceder a un beneficio en industria y comercio para el que presta el servicio de parqueadero, en predial para el dueño del inmueble, pero también en delineación para el constructor. Entonces, pues que lo tengan en cuenta, porque en La Estrella no se estableció para el constructor. En Bello sí hay un beneficio para el constructor como tal, para que lo consulte. Adicionalmente a lo anterior, y pues son temitas que ya habíamos visto, todo el tema de información exógena, pues está abierto a solicitarlo, para que lo tengan en cuenta. Todo el tema de calendario tributario existe. Allá hay un calendario tributario que regula todo, que también se lo podemos mandar pues por correo. Hay unos topes para documento de cobro, es decir, pues el municipio tiene la facultad de, cuando el impuesto sea menos de, no sé, 3.000, 4.000 pesos, como lo reglamenten, no expedir. Hay temas de pronto pago, que eso pues a los contribuyentes también les interesa mucho. Cada año el alcalde saca un decreto de pronto pago, principalmente para predial, la industria y comercio.
y se pueden desarrollar esas figuras de dación en pago, de horas por impuestos y el beneficio de auditoría, pues digamos, eso ya también depende de la dinámica que le quiera dar cada uno de los municipios. Paulina, pues esto, como ya habíamos hablado largo en ciertos temas frente a la estrella, pues acá fuimos más concisos, no sé si de pronto alguna preguntita tú me dirás. Ricardo, sí, efectivamente tenemos varias preguntitas en el chat. La primera es de Diego Alejandro Londoño Gómez y dice, con respecto a los ingresos por arrendamientos, hay una sentencia del Consejo de Estado que dice que los arrendamientos de bienes inmuebles propios no son gravados. ¿Dicha sentencia no estaría por encima de los acuerdos? Listo, Diego, gracias. Nos volvemos a leer un poquito del tema, pero está bien. Yo decía que eso tiene mucha tela por cortar. ¿Y por qué tiene tela por cortar? Pues porque efectivamente hay unas sentencias del Consejo de Estado, Diego, y no son una, pues son como 5 o 6. Lo que pasa es que el tema es interpretativo porque el Consejo de Estado en algunos casos ha dicho que el arrendamiento no está grabado por ser una actividad civil, en otros casos que porque no es una actividad comercial, que porque no es una actividad de servicios. Entonces uno siente que desde la jurisprudencia del Consejo de Estado no hay un único criterio que en todas las sentencias haya dicho no está grabado. Siempre pues hay como disparidad de criterios sobre el por qué. Adicionalmente, la ley 1819 de 2016, que fue una reforma tributaria, básicamente cambió la definición de una de las actividades grabadas con industria y comercio. Me explico. Hasta el año 2016, la actividad de servicios que está grabada con ICA decía, vea, solamente estas actividades que están aquí enunciadas y las que sean pues como afines o parecidas. En el 2016, el Congreso cambia la definición y dice es que una actividad de servicios, ¿cómo es que dice? Es toda tarea prestada por una persona natural o jurídica donde no media una relación laboral que genera una contraprestación y que se concreta en la obligación de hacer. Entonces uno entiende por qué todas esas sentencias del Consejo de Estado de las que hablamos son litigios del 2010, 2011, 2012, son temas viejos que apenas llegaron al Consejo de Estado. Pero no hay una sentencia que hable si a la luz de la nueva definición de actividad de servicios que trajo la ley 1819, ya el arrendamiento está grabado. Desde los municipios se ha venido pues haciendo la interpretación de que cuando es profesionalmente sí puede estar grabado, porque industria y comercio no recae sobre el acto que es el que se hace una sola vez, o el ejemplo que yo les ponía de la señora que tiene un solo apartamento, sino que industria y comercio recae sobre la actividad, como el conjunto de actividades y de labores que constituyen una actividad económica, ¿sí me entienden? Entonces, ahí es donde uno dice, si hay una empresa que tiene 30 inmuebles y todos los tiene arrendados, uno dice, hoy será un acto o será una actividad. Entonces, por eso yo mencionaba, esto tiene mucha tela por cortar y genera mucha discusión, pero pues yo soy del criterio pues un poco personal, que es del 2016, sí está grabado siempre y cuando se realice profesionalmente. Ahora, la discusión sería, ¿qué es profesionalmente? 1, 5, 10, 20, ahí está la discusión, pero pues yo creo que ese no es el escenario, Diego, pero tener razón en la existencia de las sentencias, sí está, de las sentencias. Muy bien. Tenemos por aquí otra pregunta de Julián Giraldo. Buen día. En el acuerdo 020, capítulo 3, incentivo por la vinculación de personal domiciliado en Bello, solo aplica para las empresas que se establezcan por primera vez a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, o también aplicaría para empresas que ya estaban establecidas con anterioridad, pero que a partir del 2021 generan más de 20 empleos formales por medio de establecimientos de comercio nuevos. Pregunta Julián Giraldo. Listo, gracias Julián. A ver, ahí hay un tema y es interesante la pregunta de Julián por lo siguiente. Uno trata de incentivar el tema de las empresas nuevas, pues porque las empresas que ya existen ya generan un impuesto, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a darle a todo el mundo de forma muy apertura, pues con una apertura muy grande, pues terminas quedándote sin el ingreso que ya has percibido, eso te desequilibra marco fiscal, etcétera, ¿cierto? Mientras que la empresa nueva, pues obviamente es un ingreso con el que no contabas y tú lo puedes sacrificar más fácil. En virtud de esa lógica, pues digamos que para las empresas nuevas se generaron esos beneficios que hablábamos del 20 empleos, etcétera, pero también se estableció un beneficio para las empresas existentes, pero eso sí, pues en mayor medida.
¿Por qué en mayor medida? Porque pues ahí lo que se dice es que si una empresa que ya existe en el municipio crea un número nuevo de empleos, o sea, así se tiene que partir que si tenías 100 y creas 20 nuevos, te aplica el beneficio, pero aplica por menos tiempo que si fuera nueva y en un porcentaje menor. Entonces la pregunta es si le aplica a los existentes, sí, pero le aplican unas condiciones distintas frente a número de empleos y frente a porcentaje que están ahí en el acuerdo en el capítulo que menciono. Muy bien. Por aquí tenemos entonces otra pregunta y la hace Mónica Arcila. En Bello en el 2020 obligaron a las empresas constructoras a ser autorretenedor sin expedir la resolución nombrándolo como tal. ¿En este estatuto sigue igual? Bueno, Mónica, a ver, pues que sea la oportunidad como para desmarcar un poquito, pues como obviamente la empresa, el municipio. Nosotros trabajamos con el municipio, el estatuto y pues muy posiblemente este año continuaremos apoyando otros procesos, pero pues obviamente nosotros no estamos como con facultados o demás para actuar en nombre del municipio como si fuéramos el municipio. La pregunta tuya pues va en el sentido correcto, o sea, en el año pasado lo nombraron autorretenedores, entonces este año siguen igual. Básicamente lo que tú tienes que mirar es, primero, pues si es gran contribuyente, sí o sí, sigue. Ahora, lo otro que hay que mirar es si ha sido nombrada este año, pues nosotros también le podemos hacer llegar a través del correo que vamos a enviar el nombramiento que se hizo en Bello de autorretenedores, porque entonces lo ideal es que ahí hubieran sido nombrados nuevamente. Entonces, pues Mónica, para contestarte, tendrías que estar nombrada en la nueva resolución, que pues la revisamos y la hacemos llegar como para que verifiquen esa situación. Perfecto. Y tenemos por aquí otra pregunta de Paula. Dice, buenos días. El cambio para los agentes de retención es a partir de mayo de 2021, como lo indica el artículo 81 del nuevo acuerdo de Bello. Listo, Paula, muchas gracias. Sí, ese tema es importante. ¿Por qué? Porque es que uno en ese tipo de normas tiene que poner un periodo de transición. Me explico. Si el municipio, si este acuerdo sale en diciembre y entonces en diciembre en el acuerdo anterior se decía todo el mundo es agente de retención y ahora se dice solamente los que sean nombrados por acto. Entonces, si eso entra en vigencia el 1 de enero, pues el municipio se va a encontrar con que el 1 de enero no tiene ni un agente de retención porque no ha nombrado a nadie. Entonces aquí se estableció un periodo de transición y lo mismo ocurrió en la estrella. En la estrella del periodo de transición va hasta el 1 de marzo. En Bello es hasta el 1 de mayo, creo que decían ahí, y tiene razón, Paula. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entre enero y abril del presente año, la lógica de los agentes de retención es exactamente la misma que ya venía, es decir, los que están en el acuerdo 024. A partir de mayo o de la fecha que se establecía en el estatuto, que ya se las confirmo, pues lo que se hace es que los que venían ya pierden esa calidad y a partir de mayo únicamente retienen y pagan los que estén nombrados por acto administrativo. Entonces, pues básicamente de eso se trata el régimen de transición. Estos cuatro primeros meses son los que venían, a partir del 5.º mes son los nuevos que se nombren. Paulina. Perfecto. Por aquí tenemos una pregunta de Santiago Ríos. Dice, el decreto DC, hay un número y dice 201804000527, nombró a todos los constructores como autorretenedores. ¿Este decreto quedó derogado? Eso va en la misma línea, pues con la respuesta que llevamos a Mónica, me parece que pues vamos a enviar la resolución porque pues obviamente el municipio es el que cuando expide su acto le da el efecto y dice pues si derogó o no, pero eso lo validamos. Nosotros revisamos la resolución que emitieron este año para nombrar autorretenedores y les damos claridad en el mismo correo sobre si continúan o si fueron excluidos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Piedad Montoya que dice, ¿a partir de cuándo comienza a regir el agente de retención nombrado por resolución? Porque en nuestro caso somos patrimonio autónomo, pero no hemos sido nombrados retenedores. Listo, hay una cuestión importante y es que el estatuto tributario pues nombra como agentes de retención a las entidades públicas, a quienes sean por acto administrativo y también a los patrimonios autónomos. Pues lo que ocurre es que uno acá medio, pues
acá se da una información general, pero en el acuerdo están como agentes de retención además las fiduciarias, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos. Entonces los patrimonios autónomos no deben ser nombrados, sino que por simple disposición de la norma continúan siendo agentes de retención, ¿correcto? Yo aquí quisiera hacer una claridad, pues como para que no nos vayamos a confundir. El acuerdo tiene unos agentes de retención que son fijos y otros que son nombrados. Dentro de los fijos están todas las entidades públicas y esos que les acabo de mencionar. Consorcios, uniones temporales, fiduciarias y patrimonios autónomos. Entonces, ellos no, este tipo de figuras no necesitan nombramiento porque el acuerdo está diciendo, ustedes son retenedores. Los que necesitan nombramiento, pues ya son los adicionales que el municipio autónomamente quiera establecer. Entonces, el patrimonio autónomo continúa siendo retenedor durante este tiempo y después del 1 de mayo, Paulina. Perfecto. Ya entonces con esta pregunta resuelta, nos pregunta Paula nuevamente, buenos días. Si hay consorcios que son autorretenedores y según el artículo 20 de 2020, en el artículo 42, los consorciados son los que deben declarar los ingresos de los consorcios. En este caso, realmente, ¿quiénes deben declarar? Listo, Paula, buena la pregunta. Lo que pasa es que la sujeción pasiva en materia de actividades realizadas a través de consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos, pues en los consorcios y uniones temporales es el consorciado o el unido temporalmente. En materia de patrimonios autónomos es el fideicomitente del beneficiario. Entonces, si hay un consorcio nombrado como autorretenedor, que ahí tendríamos que ver porque pues yo lo que entiendo es que nombraron durante el año anterior eran códigos de actividad. Este año entiendo que nombraron contribuyentes directamente. Eso es lo que les vamos a ayudar a validar con el municipio. Pero entonces si hay un consorcio que está nombrado, ahí efectivamente hay que mandar una comunicación al municipio diciendo, su artículo 20 señala que yo no soy contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? El unido temporalmente o el consorciado. Por tal motivo, es ilógico que alguien que no sea sujeto pasivo sea autorretenedor. ¿Sí me entiendes, Paula? Entonces ahí hay que comunicarse con el municipio diciendo que se sirvan, pues, liberarlos de esa carga porque el consorcio no es sujeto pasivo, no es autorretenedor y que esa obligación está en cada uno de los consorciados y unidos temporalmente. Muy bien, tenemos otra pregunta de Piedad Montoya. Dice, en el año grabable 2019 se presentó información exógena sobre autorretención de ICA. ¿Esto aplica también año grabable 2020? Habría que validar la resolución. Yo por eso pues me desmarcaba un poquito porque pues nosotros no somos municipio y no expedimos esos actos, pero sí les podemos hacer el puente para conseguir esa información, de tal manera que ustedes tengan bien claro calendario tributario, información exógena y quiénes son retenedores, pues, y quiénes son sobre todo autorretenedores, porque el tema de retención entiendo que apenas lo están haciendo durante todos estos meses. Entonces, obviamente conseguimos la información y se las enviamos para que tengan claridad. Bueno, Julián Giraldo nos dice, en este caso soy autorretenedor del 100% de la tarifa. ¿El descuento me aplicaría para el pago de la autorretención? ¿El descuento en qué será? Julián, si nos puedes complementar la pregunta. ¿El descuento en? Esperemos a ver que nos conteste en el chat, porque si es autorretenedor, evidentemente, pues su impuesto lo paga, pues es un declara y pague, porque no le están facturando, sino que declara y paga el impuesto de forma bimestral. Si él nos puede complementar descuento en cuanto a qué, pues le agradezco. Aquí nos está diciendo, con relación al beneficio, con relación al beneficio con vinculación de personal nuevo, dice. Ah, ok. Ok, Julián, sí, pues digamos que un beneficio se tiene que aplicar de forma taxativa, es decir, en los términos que se encuentre autorizado en la norma. Entonces, si a usted la norma no lo excluyó por ser autorretenedor y demás, usted tiene, digamos, pleno derecho a que se le aplique. Ahora, lo que usted sí debe tener en cuenta es que como esto es un beneficio, pues usted tiene que cumplir los requisitos que se encuentren ahí. Entonces, hay que mirar bien la norma, observar qué requisitos requiere, porque eso sí requiere pues incluso como de solicitud y demás, y ya pues hacerlo. Si ya después del trámite usted sale beneficiado, sin importar que sea autorretenedor o que pague el impuesto a través del documento mensual de cobro, lo podría hacer. Paulina.
Muchísimas gracias, Ricardo. Nos pregunta T. Mosquera, no está el nombre de usuario completo, pero la pregunta es, ¿la administración puede hacer nombramiento de nuevos agentes de retención en cualquier momento o ya los que no cumplen con los supuestos del artículo 81 AM pierden dicha calidad a partir del 1 de marzo? Yo por eso digo, o sea, el municipio tiene la autonomía y la facultad para hacerlo vía estatuto tributario. El estatuto le está diciendo, el municipio puede nombrar retenedores y puede nombrar autorretenedores. Entonces, esa facultad está, lo puede hacer en cualquier momento. Pues digamos que obviamente, y seguramente lo hará de forma muy ordenada, es decir, nombrará a todos ahora para que empiecen en la fecha propuesta, pero eso no obsta si en junio, en agosto, en septiembre identificó una empresa grande que debe cumplir con una responsabilidad, lo pueda nombrar. O sea, eso no tiene un tiempo durante el año para hacerlo, sino que es en cualquier momento. Perfecto, Obviamente, no, discúlpame Paulina, tranquilo. obviamente empezaría pues a cumplir esas funciones, ya habría que ver si el municipio lo pone desde ese día o desde el bimestre siguiente, pues no te va a pedir nada retroactivo, pero sí lo puede hacer. Listo, Ricardo. Nos pregunta Santiago Ríos, ¿el municipio de Bello migra todos sus servicios para que se presenten de forma virtual? La idea entiendo, pues una vez más, hay que mirar el calendario tributario lo que establece, pero entiendo que la idea es que todo se haga la presentación virtual. Ese puntico también lo dejamos ahí anotado para confirmarles, pues, y sobre todo les digo eso, que entiendan que nosotros, pues, no respondemos por el municipio, pero entonces tanto las dudas sobre la autorretenedores, sobre la exógena y sobre este tema de la forma de presentación, yo sé que lo solucionamos mirando pues como los calendarios y demás que sacaron durante este año y ahí debe decir cuál es la forma de presentación. Nos comprometemos a que en el correo que les va a llegar les damos respuesta a las inquietudes. Perfecto. Por ahora, Ricardo, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si tengas algo que complementar dentro de la presentación que nos acabas de Sí, hacer. sí, Paulina, Ok, aquí únicamente falta la parte de lineación, listo. que es el impuesto a la construcción, que la harán nuevamente Lía y Miguel, que ahí les doy paso. Perfecto. Entonces pasemos al siguiente ciclo. Gracias. Listo. Bueno, continuemos entonces con el impuesto de alineación urbana, que digamos que a grandes rasgos no sufrió como muchos cambios por las razones que ahorita decía Ricardo, y es que el acuerdo del municipio de Bello había sido actualizado en el año 2017, entonces digamos que habían cosas que ya estaban actualizadas con algunas normas y estaba como encaminado digamos que al tema legal y jurídico que tenía el municipio. Entonces, dentro de las modificaciones que se hicieron, lo que se hizo fue un análisis en cuanto a la base gravable, a los valores del metro cuadrado para el cobro del impuesto de alineación urbana. Es decir, que lo que se hizo fue que se hizo una comparación con los municipios del área metropolitana y así, digamos que convertir al municipio en un tema que fuera más competitivo y así que él pudiera tener unos valores de metro cuadrado un poco más ajustados a la realidad económica. Entonces, digamos que eso fue el mayor cambio que se hizo en este impuesto en cuanto a los valores de metro cuadrado. Adicionalmente, se modificó el cobro porque el anterior estatuto traía unos cobros que eran por zonas y no estaba determinado, es decir, una persona residencial estrato 1 podía estar pagando el mismo valor que una persona estuviera ubicada en la misma zona y que fuera estrato 6 o que fuera estrato 4 porque las zonas eran muy amplias y no había no había cómo identificar puntualmente de dónde a dónde estaba extendida dicha zona. Entonces, digamos que se cambió ese parámetro para poder determinar la base gravable del impuesto y se establecieron las destinaciones como que son la residencial, comercial e industrial. La residencial, obviamente, la base gravable se estableció por estrato. La tarifa definitivamente no se cambió, no se tocó tarifa. Lo único fue que como les decía, se aumentaron los valores de metro cuadrado, obviamente estableciéndolos en un tema competitivo para que el municipio tuviera, digamos que más ajustada la realidad al tema de los valores en el municipio. Adicionalmente, se estableció la información de reporte de información exógena para el tema de los curadores, es decir, los curadores estarán obligados a reportar información exógena al municipio
esto con la finalidad de que el municipio realice una fiscalización sobre el recaudo y cobro del impuesto de alineación urbana, que en el anterior estatuto no había esta obligación. Entonces, digamos que es como para establecer un control sobre el tema del recaudo y cobro. Adicionalmente, se modifica la determinación de la base gravable, haciendo referencia precisamente a que se cambia las zonas. Antes la base gravable se establecía por zonas, los valores estaban establecidos por una zona A, zona B, zona C, pero que en realidad no estaban como identificadas a qué hacía referencia o de dónde venía o cuál era el origen para establecer el cobro de esta forma. Entonces, eso fue uno de los, digamos que ese fue el mayor cambio que se hizo en este impuesto. Y adicionalmente se pasa de unos valores expresados monetariamente y se expresan en VT, con la finalidad de que anualmente este valor vaya incrementando de acuerdo al aumento en el IPC y obviamente en el valor que aumenta la DIAN en la resolución anual donde establece el valor de la VT. Acá tenemos el esquema de las bases gravables. Como les decía, la tarifa no se tocó, la tarifa sigue siendo la misma, simplemente se estableció como base gravable, como les digo, aquí podemos evidenciar cómo estaba antes, y vemos que la cara por zona, entonces era zona A, zona B, zona C, y se establecía un avalúo por metro cuadrado establecido que no había, digamos, con un criterio para determinar los valores y la zona donde estaba ubicado. Entonces lo que se hizo fue que se cambió a uso de destinación en residencial, comercial, industrial e institucional, y se estableció el cobro de lo residencial por estrato y se estableció una tarifa un valor de base gravable expresado en VT. Y acá en la última columna podemos ver a cuánto asciende el valor en dinero de ese avalúo del metro cuadrado para establecer el impuesto. Ya este valor que vemos acá en la última columna simplemente se le aplica la tarifa y de ahí se liquidaría el impuesto de alineación urbana en el municipio de Bello. Entonces Miguel nos va a hacer, digamos, como el análisis de qué se tuvo en cuenta para poder establecer estos valores, que cuando se hizo la comparación inicial con el resto de municipios del área metropolitana, el municipio de Bello tenía estos avalúos muy por debajo del resto de los municipios o los municipios aledaños, en este caso de los del área metropolitana. Entonces, precisamente se tenía como que hacer un comparativo y establecer cuáles eran, digamos, los valores más acercados a la realidad económica que debería tener el municipio de Bello, sobre todo en el tema constructivo. Entonces, Miguel nos ayuda con esa explicación. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, a ver, pues en realidad lo que vamos a hacer es como un poquito de claridad sobre las razones que nos llevaron a hacer este cambio, que es como el más significativo en materia de delineación urbana en Bello. Lo primero es decir que, digamos, en delineación urbana, en este caso, al igual que se hizo con los demás impuestos, predial, industria y comercio, tanto en La Estrella como en Bello, lo que se hace es construir grandes bases de datos, que esas bases de datos le sirvan a uno para establecer escenarios de acuerdo y que se puedan aplicar y evaluar a la realidad económica de cada municipio. En este caso concreto de delineación urbana, como mencionó Lía, lo que se hizo fue mirar cómo estaban los demás municipios del área metropolitana, evaluar todas esas diferentes variables, porque si uno se va a ver a Medellín, ellos tienen una descripción muy amplia de usos y destinaciones, pero la idea era incorporar todas esas realidades que había en el área metropolitana y tratar de crear escenarios que se ajustaran al municipio de Bello. Como mencionó Lía también, con esos escenarios nos dimos cuenta que estos avalúos por metro cuadrado en el municipio de Bello eran muy bajitos y eran prácticamente estáticos por la forma en la que estaba, digamos, determinado en este cuadro que vemos en la izquierda, que eran con valores fijos, que a pesar de que se actualizaban con un IPC, digamos que estaba más, digamos, como a criterio del liquidador, ir a revisar cuánto había sido el IPC del año anterior para poder hacer la liquidación. Entonces, digamos que esa fue como la razón. Se tuvo en cuenta un escenario que fuera muy ajustado a la realidad del municipio de Bello, que es uno de los municipios con una mayor dinámica de construcción. Se aumentaron esos valores y se expresaron en VT. Lo que ustedes van a encontrar en el acuerdo actual son las 3 primeras columnas del cuadro de la derecha. La cuarta columna solo se trajo pues como para efectos de ilustración de cómo cambiaron los valores, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que en el acuerdo anterior estaba la zona A un valor de 450.000,
Ya en el acuerdo actual, ya no vamos por esa zona, sino que vamos por usos y destinaciones y vamos desde valores desde 427.000 hasta valores de 890.000, ¿cierto? Que se van a ir actualizando anualmente. Otro comentario adicional ya para terminar es que esto corrige, digamos, un problema que hay en la liquidación, y era lo que mencionaba Lía ahora. Pueden pasar dos cosas, que dentro de una misma zona se liquiden valores diferentes, ¿cierto? Para digamos, diferentes estratos. Pero la zona A está liquidándose a 450.000 un estrato 1 y liquidándose a 450.000 un estrato 6. O puede pasar que un mismo estrato se liquida a valores diferentes en diferentes zonas. Entonces, un estrato 3 en la zona C se va a liquidar, se estaba liquidando a 250.000, pero en la zona A 450.000. Lo que permite este nuevo esquema de base gravable es corregir eso y que, digamos, la liquidación sea más acorde a la capacidad, digamos, que tenga cada uno de estos, de estas destinaciones, que eso refleja un poquito la capacidad de pago de los contribuyentes, ¿cierto? En función de cuál es el estrato o la destinación del predio. Eso es como todo para terminar. Agradecerles pues el tiempo y bueno, no, cualquier inquietud con gusto se atenderá. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. No sé si Lía o Ricardo tengan algo que agregar a la presentación del día de hoy. No tenemos por ahora preguntas en el chat. No, Paulina, simplemente pues y en línea con lo que decía Miguel, obviamente agradecerle a Camacol, a tía Elizabeth, doctor Eduardo, pues por el espacio, por la atención, obviamente a todos los asistentes. Nosotros quedamos pues muy atentos a todas las dudas que puedan tener. Quedamos comprometidos a facilitarles la información y las claridades pues que quedan ahí pendientes. El tema, pues aprovecho y les cuento que acá estaba mirando en el estatuto de Bello, los nombramientos arrancan a partir del 1 de mayo. Sí, o sea, el régimen va hasta el 1 de mayo. Entonces, no, pues quedamos como muy atentos a cualquier inquietud y pues si ya nos dejan pues si a ustedes les suministran los correos, Paulina, nosotros Sí. entre hoy y mañana nos comprometemos a mandarles toda la información. Sí, la idea es que entonces nuestros asistentes a partir de este momento, ya como lo están haciendo Manuela, por ejemplo, Lady, nos pongan sus correos electrónicos, nosotros vamos a guardarlos y se los vamos a mandar de forma muy organizada a ustedes para que sean ustedes mismos quienes puedan enviarles la información que ellos necesitan. Vamos a tratar de que a través de un link podamos enviarles la grabación del día de hoy para que ustedes también la tengan. Y bueno, entonces quedamos muy pendientes del resto de correos de las personas que están escribiendo en el chat en este momento y pues no nos queda más que agradecerles a todos ustedes, excelentes capacitadores en la mañana de hoy en un tema absolutamente